Buenos días. En el día de hoy les vamos a presentar la introducción al constitucionalismo latinoamericano y mi grupo está conformado por Valentina Macías y Camila Pava. Para dar introducción al constitucionalismo americano debemos partir de la pregunta ¿cuál es el principal problema que la Constitución quiere solucionar? Aquí podemos partir de distintos puntos de vista de personas que a lo largo de la historia han definido la Constitución. Por ejemplo, James Madison asegura que la Constitución surge para darle la libertad a ciertas personas de pensamiento y para que puedan ubicarse en cierto grupo de una sociedad. También vemos que Simón Bolívar vio la Constitución como un instrumento de independencia. Y también vemos a Juan Bautista, que es un argentino, el cual veía a la Constitución como instrumento para desarraigar la anarquía y el caudillismo de su país. Teniendo en cuenta esto, no quiere decir que la Constitución realmente haya combatido al hiperpresidencialismo, ya que en muchos casos no se dio esto. Por ejemplo, en Bolivia y en Ecuador se fue más allá de esto y se pudo lograr una integración total del pueblo, sin discriminar o excluir a la población indígena o a los grupos sociales más vulnerables. Teniendo en cuenta la filosofía pública y la Constitución, debemos preguntarnos cómo ve la Constitución a los individuos, si los ve como seres racionales, autónomos o capaces de decidir por sí mismos. Teniendo en cuenta la opinión de Bartolomé Herrera, él dice que el pueblo no está en la capacidad y tampoco tiene el derecho de construir leyes, ya que para esto debe tenerse un estudio realizado. Por otro lado, evidenciamos constituciones las cuales se llenan de derechos sociales, culturales y políticos que se basan en algo irreal, es decir, la Constitución de Colombia y Argentina tratan de incluir a los ancianos, a los niños, a una vida sana o saludable, lo cual se aparta mucho de la realidad, es decir, que esto se queda en algo ideal o en algo imaginario porque no tiene ningún contacto con lo que es la vida real. Esto quiere decir que la sociedad se veía como incapaz para poder acudir colectivamente a un sistema social. Partiendo del constitucionalismo latinoamericano, vemos que este se divide en 4 diseños. Entre ellos está el liberalismo, que consistía en separar el Estado de la Iglesia y equilibrar los poderes, ya que aquí se veía presente el hiperpresidencialismo. La Constitución conservadora de a mediados del siglo XVIII unió la Iglesia y el Estado para crear fines políticos sociales ante la sociedad. También podemos ver cómo la Constitución radicalista creó una soberanía popular para incentivar la participación del pueblo democrático. También se pudo ver reflejada la Constitución mixta, que fue la combinación entre la Constitución conservadora y la radicalista. En esta casi no se dio soberanía popular. No hay pueblo, solamente habían clases sociales, por decirlo así, masas sociales. La Constitución latinoamericana cumple un papel en la transformación social. Es una tradición propia de América Latina. El viejo constitucionalismo limita al propio. El viejo se está limitando o se resiste al nuevo constitucionalismo latinoamericano. Esto se ve porque es una falta de compromiso de quienes lideran el cambio de la Constitución, porque ellos tratan de beneficiarse de la nueva Constitución latinoamericana. Por eso es que no se pueden ver cambios que favorezcan realmente a la sociedad. Tenemos 3 casos en donde podemos ver cómo la Constitución latinoamericana vieja está limitando a la nueva. En el primer caso podemos ver las convenciones constituyentes. Esto trata del proceso de creación constitucional. Habla de la acumulación de textos plurales en textos comunes. Para esto tenemos 4 respuestas. Tenemos la imposición, el silencio, la síntesis y la acumulación. En otro caso podemos ver los derechos sociales. Estos más llamados injertos sociales, que tratan de expandir el pacto constitucional inicial. También podemos ver el presidencialismo, que esto trata sobre los cambios modestos de limitar el poder del presidencialismo.
Podemos ver cómo la Constitución está, por decirlo así, unida a los valores de la autonomía individual y a los valores de la autonomía colectiva. La autonomía individual se encarga de organizar el derecho. Se basa en la moral, trata de pensar la complejidad que hay entre el Estado y la Iglesia. Mientras que los valores de la autonomía colectiva se encarga de pensar la organización maquinario del pueblo democrático. También podemos ver una iniciativa de gran importancia que fue la oleada de constituciones de proceso de reforma. Como podemos ver a Colombia en 1991, a Venezuela en 1999, a Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009.